Ahora sí ya estoy grabando. Buenas tardes, hoy estamos de nuevo en otro segmento de Pregúntale al Doctor con Latino Health Access. Nos acompaña la doctora Rocío y como moderadoras las promotoras del bienestar emocional, Noraima Chirinos y Kathy García, quienes en conjunto suman más de 37 años atendiendo a la comunidad latina. Noraima. Gracias, Ana. Bueno, hoy estamos aquí, como dijo Ana, y vamos a hablar de un tema muy importante para nuestra comunidad y para cada una de las personas que ingresan a en este momento a recibir esta información, para todas las mujeres, para los hombres también, que pueden estar viviendo situaciones de violencia familiar y cómo estos momentos que hemos vivido de pandemia han impactado a nuestras familias. Los números, aparentemente, la información que hemos recibido es que han aumentado, y sí es cierto que hemos recibido más casos de violencia doméstica durante la pandemia. ¿Y cuáles son los números? ¿Cómo han aumentado los casos, doctora? ¿Escucha? Rocío, no te podemos escuchar, estás en mute. Gracias. Ahora sí. No, gracias a ti. Que gracias por la pregunta, y que sí, pues lamentablemente los casos de violencia doméstica han aumentado, no solamente aquí en Santa Ana, donde está Latinos Health Access, en California, sino en todos los Estados Unidos y a nivel mundial, ¿sí? Yo no sé si ustedes recuerdan esa provincia que se hizo muy famosa porque fue donde empezó el COVID, la provincia de Wuhan en China. Ellos empezaron a recibir el triple de llamadas de violencia doméstica para el departamento de policía. Solamente durante el mes de marzo, cuando ellos empezaron los lockdowns, cuando empezaron los procesos de cuarentena de toda la población, ¿no? Entonces empezó desde Wuhan, desde ese momento ellos lo vieron que empezaron los episodios de violencia doméstica con las llamadas a las policías. Y luego, si nos vamos alrededor del mundo, tenemos Francia, tenemos reportes de Francia, Singapur, Argentina, y lo que están diciendo los números es que los casos están aumentando en un 25, un 30%. De aquí de Estados Unidos no tenemos mucha información, pero la poca que podemos encontrar nos dicen, como por ejemplo Oregon, Texas, Nueva York. Esas ciudades esos estados están viendo entre un 10, que en el caso de Nueva York, un 10% de casos reportados, y Oregon, Texas están viendo entre un 25 y un 30% de los casos. Entonces, todas las revisiones que se están haciendo lo que nos dicen es que los casos reportados, solamente los reportados, están incrementando. Entonces, lamentablemente, pues sí, la pandemia se acompañó con un aumento de los incidentes de violencia doméstica. Entonces, el hecho de que ahora las familias permanecen mucho más tiempo del día y de la noche juntos, y también que los niños ya no, muchos de ellos no están yendo a la escuela, están mucho más tiempo compartiendo espacios, y tiempo ha aumentado, ha generado que la violencia se incremente en las familias. Y muchos de estos casos ya han sido reportados en el pasado, pero probablemente hay muchos casos nuevos. Mira, Noraima, lo que pasa es que no podemos hablar sin la evidencia científica, ¿no? Sin la evidencia en papel de todos los casos y todos los registros. Pero por ahí van las cosas, ¿no? Lo único que podemos concluir por ahorita es que cuando tú tienes una situación que te estresa, ¿no?, que ya la hemos identificado antes, como por ejemplo que el agresor, el que perpetra el que es violento, se queda sin trabajo, en este caso un hombre que se quedó sin trabajo por la pandemia, o tiene situaciones donde hace que aumente el estrés dentro de la familia porque él ve que los niños están corriendo todo el tiempo dentro de la casa, ya no van a la escuela, ya él no se ve con un descanso de la familia, ¿no? Un tiempo de descanso de todo ese tumulto. Entonces, esos nosotros le llamamos estresores, ¿no? O disparadores de los episodios de violencia. Entonces, el que el agresor se haya quedado sin trabajo,
El que los niños, como tú mencionas, estén en casa durante más tiempo, que nadie los esté cuidando, sino que lo tenga que cuidar la familia y no se va a un daycare, no se va a un sitio donde lo cuiden. El que la persona no tenga cómo solucionar el día a día porque al quedarse sin trabajo no tiene cómo pagar la renta, cómo conseguir comida, la incertidumbre sobre de lo que va a pasar en un futuro con la pandemia. Eso se ha hablado como uno de los posibles estresores que dispararon el aumento de casos de violencia doméstica, pero todavía faltan más estudios para ver este tema tan complejo, ¿no? Fíjate, Rocío, que yo he escuchado que uno de los factores que se ha visto es por la convivencia tan cercana que se ha tenido y se ha generado por la pandemia. Sí, gracias, Katy. Ese ha sido muchos de los testimonios o los insights que nos dan las participantes cuando hablan con nosotros, ¿no? Que parte de lo que ellas están viendo es que tanto tiempo con el agresor también causa esa fricción, ¿no? Y esa posibilidad de que en cualquier momento estalle un episodio de violencia. Y muchos de estos casos ya existían en las familias, Rocío. Pero con esto de la pandemia se ha aumentado todo esto. Sí, y aquí estamos hablando porque cuando hablamos de violencia doméstica, Katy, como tú sabes, nosotros tenemos casos reportados de los que nosotros nos enteramos porque la víctima, hombre o mujer, tiene esa valentía y ya está en ese proceso donde puede reportar, ¿no? Pero hay muchos casos que lamentablemente pasan por debajo de la mesa, que no nos enteramos. Entonces, podríamos especular que en realidad durante la pandemia vimos un aumento mucho más del 25 al 10% de los casos, ¿no? Porque tenemos casos que nunca llegaron a ser reportados. Es cierto. Entonces, bueno, comenzando por hablar de los tipos de violencia más comunes que las personas viven en la comunidad, se habla de una palabra muy poco frecuente entre el vocabulario en español, que son los stalking. Ok. Y creo que Mercedes, ella tiene una historia que contarnos con referencia a... Sí, buenas tardes. Mi nombre es Mercedes y estoy como promotora de bienestar emocional de Latino Health Access. Y pues yo tengo una historia de una conocida que comenzó a salir con un hombre y al principio el hombre fue muy amable, muy seductor, y pues se veía que era muy trabajador y muy talentoso. Entonces, un día esta persona salió de su casa y iba rumbo a su trabajo y se dio cuenta que este hombre la estaba siguiendo. Entonces, pues ella se sintió un poquito nerviosa y siguió su camino, pero en un semáforo él le dio un golpe por detrás del carro. Entonces ella pues se puso más nerviosa todavía, pero llegó a su trabajo porque pues no sabía qué hacer. Entonces cuando llegó se metió a su oficina, pero este hombre entró al edificio y ahí entró muy violento y le dijo que le exigió que lo presentara como si fuera su pareja. Entonces esta persona pues no supo qué hacer, pero pues como tenía miedo, pues sí, pues lo presentó así, ¿verdad? Pero ella dice, no, o sea, no sé si es violencia, pero no me sentí cómoda con esa actitud. Entonces, pues sí me gustaría que pues explicara, ¿no? Así el tipo de violencia que existe. Gracias. Gracias, Meche. Sí, la violencia tiene muchas formas de presentarse, ¿no? Entonces, el acecho, que es el tipo de caso que tú estás diciendo, es una de las formas de la violencia, ¿no?
Y me gustó mucho la parte donde dijiste que era un hombre muy trabajador, que era un hombre muy, muy bien dispuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos siempre la imagen de que el agresor va a ser una persona que le va a ir muy mal en su vida en todos los aspectos. En realidad no es así. El agresor puede ser el CEO de una gran empresa, ¿sí? Puede ser un hombre que maneje mucho dinero, puede ser una mujer que sea hermosa y que sea sumamente exitosa de la parte laboral, profesional, financiera, ¿no? Entonces, puede ser alguien muy talentoso como el caso de la participante de Meche, como también puede ser una persona que esté con adicción a las drogas, que tenga problemas, otros problemas en su vida, ¿no? Pero básicamente el acecho son conductas repetidas donde esa persona busca la atención y se esmera en buscar esa atención de otra sin que esa persona lo quiera, ¿no? Como en el caso del participante, la participante de Meche, sí están en una relación, pero entonces te preguntas, ¿no? Que supongo que es el proceso que está viviendo la participante, que se pregunta, ¿y esto es normal? Y yo no me siento cómoda con esto, ¿no? Entonces, cuando se cruza esa línea donde ya tú sabes que no te sientes cómoda, que hay algo dentro de tu intuición que te dice, esto no es así, ¿no? Ese es el momento de buscar ayuda. Entonces, eso es el acecho. El acecho es de forma repetida buscar la atención, que es una atención que nadie se la está pidiendo, pero que él la busca, ¿no? Para que él se convierta en el centro del universo de esa persona. Entonces, pueden haber episodios como ese que comparte Meche, que es que la persiga al sitio de trabajo, se presente en el sitio de trabajo, se presente en la casa, se presente en las reuniones con amigos, le exija que él quiere ver con quién está hablando, con quién a quién le está mandando mensaje, por qué aparece en esa foto en el Facebook, por qué aparece en esa foto en el Instagram con esa persona. Entonces se vuelve totalmente obsesionado con estar detrás de la persona, ¿no? Puede empezar a dejar cartas en frente de la casa, e incluso puede escalar a algo peor como lo que pasó en el caso de Meche, que es tanto la pérdida del control que tiene y la obsesión que choca el carro, ¿no? Se pone violento y choca el carro porque realmente quiere perseguirla hasta el punto de que los carros estén juntos, ¿no? Entonces, si por ejemplo la persona tiene una mascota, dice, si no me prestas atención, voy a lastimar a tu mascota. Si es una señora que tiene un hijo, si no me prestas atención, voy a lastimar a tu hijo, ¿no? Entonces, y eso puede suceder en el inicio de cualquier relación y el signo de alarma que queremos aquí es decir que eso no es algo sano y que es uno de los signos, una de las formas de presentarse la violencia doméstica, ¿sí? Muchas gracias, Rosy. Nomás quiero interrumpir un poquito. Veo que Carolina tiene la mano levantada. Sí. O estás en mute, Caro. Habla tú y luego yo después. ¿Sabes? Ok. ¿Yo hablo o hablan? No, pues solamente he estado haciendo un puente de comprensión con todo lo que se ha estado hablando. Yo he pasado por esto por muchos años. Gracias a Dios tengo 3 años que salí de todo esto. Yo vengo de eso, ¿verdad? Igual tengo participantes y incluso cuando yo salí de este ciclo, tengo a personas de mi familia que me contactaron apenas y me dijeron, ¿sabes qué? Pasé por lo mismo. Y yo ni lo sabía. Y se entiende porque mi familia ni sabía de lo que yo estaba pasando. Entonces, yo dejé esto hace 2 años. He estado creciendo como persona y créeme que me ha ayudado mucho a los grupos de apoyo, ¿verdad? Entonces, tengo una personita que quiere compartir su historia, ¿verdad? Pero entonces Ana habla. ¿Puede hablar Ana? Sí, sí, claro que sí. ¿Es adulto? Ana, puedes hablar. No veo a Ana. No,
Entonces le estaba diciendo, pues, yo, para mí es crecimiento, ¿verdad? Y estoy escuchando esto. Pero entonces le daba la palabra a Ana, pero no está hablando, entonces seguimos. Sí, no te preocupes, Caro. Hay pasos, hay momentos para hablar, sí. Me gustó muchísimo que compartieras tu experiencia. Eres una historia de éxito, ¿sí? Eres el reflejo de todo ese montón de mujeres que lo han logrado y el montón más que lo van a lograr. Ana está en su proceso. Y nosotros estamos aquí para escuchar cuando ella esté lista, ¿sí? Quizás ahorita no sea el mejor ambiente, pero lo va a hacer después con nosotras, en privado, y nos va a ir conociendo a cada una de nosotros y se va a dar cuenta que hablar es una de las mejores formas de sanar, ¿sí? Entonces, no sé quién más quién sigue con la próxima Quisiera pregunta. hacer un comentario rápidamente. Es que lo que tú dijiste es muy importante. Nosotros no podemos encontrar en la cara de la persona ese toque de si es una persona agresora o no. Es en el tiempo en que la vamos conociendo que va mostrando estas señales. Muy importante. Entonces, Rocío, el agresor la limita para poder tener el control de su vida y la víctima se va creyendo de todas estas palabras que le va diciendo en el camino, como dice Noraima. Esto va escalando y llega el momento en que la víctima tiene el sentimiento de no poder seguir adelante. ¿Así es, Rocío? Sí, yo quiero que vean a Katy, al agresor, como una persona que tiene siempre dos cosas: intención, ¿sí? Intención y una gran capacidad de manipular. Nada de lo que el agresor hace lo hace sin intención. Todo lo hace bien consciente y siempre él tiene un plan, ¿sí? El plan y el objetivo final, que es manipularte y lograr el control sobre ti. Entonces el agresor, él sabe que él no puede conocerte hoy y empezar una relación y ya mañana golpearte, ¿sí? Porque inmediatamente lo que tú vas a hacer es salir corriendo. Entonces el agresor tiene formas, tiene maneras para ir poco a poco, dulcemente, llevándote a ese punto donde las palabras lleven a los golpes lleven a otro tipo de violencia y de esa forma profundizar, ¿no? Los actos de violencia. Sí, entonces un proceso de paso a paso que el agresor lo tiene muy bien visto y practicado y muy bien pensado, ¿no? Nada es adrede. O sea que la violencia va creciendo en vez de decrecer. Y bueno, continuando con los tipos de abuso que existen, Ana, ¿quieres invitar a la señora Verónica? Ok, Verónica, puede seguirle. Sí, buenas tardes a todas. Mi nombre es Verónica Leguízamo. Trabajo como promotora de salud con Latino Health Access. Y también nosotros tenemos a participantes, la mayoría mujeres, que se nos acercan preguntándonos si están viviendo violencia. Porque aunque sus esposos no las golpean, y ellos constantemente todos los días les repiten, que ellas no valen nada, que son unas inútiles y no las dejan buscar un trabajo, ni siquiera tienen derecho a tener un celular o a reunirse con sus amistades o ni siquiera poder ir a una iglesia. Repito, ellos no les golpean, Rocío, pero sí hay gritos e insultos. Gracias. Gracias, Vera, por la pregunta. Como dije antes, la violencia tiene estas fases y tiene estas formas de suceder, ¿no? En el caso de Meche, él era un perseguidor, ¿no? Él estaba acechando, pero hay otros hombres o mujeres, porque la agresión también puede venir de parte de una mujer o un hombre, donde solamente palabras y el lenguaje corporal, como dice Katy, los gestos, ¿no? Entonces, él no te toca, él no te va a pegar, él no te va a bofetear, no te va a jalar el cabello, pero él con las palabras te va a herir.
y te va a colocar sobrenombres, pero no te va a decir, hola, ¿cómo estás, mi corazón de melón? No, él te va a decir, hola, ¿cómo estás? Eres la basura más grande del mundo, no puedes hacer nada. ¿Cómo vas a salir a la calle vestida así si eres horrible? ¿Cómo vas a conseguir un trabajo si eres lo más bruto que hay en este mundo? ¿Quién te va a querer? ¿Qué vas a hacer tú? Si llamas a la policía, ¿qué va a hacer la policía si tú aquí no tienes documentos y no estás legal? Lo que puedo hacer yo es llamar a la policía y que te deporten, ¿sí? Entonces él empieza o ella empieza, ese agresor empieza a de alguna forma meterte en la cabeza esas frases humillantes hasta que el momento en que tu propio lenguaje, el lenguaje que tú tienes contigo misma sea eso y tú empiezas a repetírtelo y a convencerte de que es así, yo no valgo para nada, nadie me va a querer, yo soy lo más horrible que hay en este mundo, no soy una persona educada, ni siquiera sé inglés, ¿cómo voy a hacer en este país? Entonces empieza de forma sin golpes, solamente con palabras y con gestos, a violentar tu ser, ¿sí? A ponerte en contra de la pared. Entonces, a eso nosotros le llamamos la agresión psicológica o la violencia psicológica. Y yo no les puedo decir en qué momento la violencia psicológica cruza a una violencia física, pero lo que sí les puedo decir, y es algo que todos tenemos que llevarnos de aquí, es que siempre que hay violencia psicológica, va a saltar a violencia física. Yo no sé si es que ustedes van a estar en un noviazgo y ese noviazgo va a durar 3 años y se casan con esa persona y durante esos 3 años él siempre tuvo esa violencia psicológica, esas palabras horribles y nunca le pegó y a los 3 años luego después que se casan empieza a pegarle. O sea, yo no les puedo decir en qué momento va a ser el cambio. Lo que sí les puedo decir es que siempre precede a la violencia física. Entonces, ese es uno de las alarmas que tenemos que tener. Si mi compañero o mi compañero me trata de esa forma, eso es una forma de violencia, aunque no sean golpes, aunque los golpes no estén presentes, ¿sí? Muchas gracias, Rosy. Sí veo que tenemos unas manos levantadas, entonces quiero cubrir eso. Vamos a empezar con Carolina y luego seguimos a Vicky. Sí. Me pusieron Carolina, pero soy Carol Ríos. Gracias. Estaba escuchando todo esto, ¿verdad? Y había hablado con Rocío y sobre una de mis participantes que ella está en la junta. Entonces se llama Yasmín y ella va a hablar con ustedes. Yo he pasado por esto y sí, he entendido todo. Ya tengo como 2 años que desperté de esto. Cuando dije yo soy yo, cuando desperté de lo mío, yo pasé por esto, ¿verdad? Es algo muy doloroso, pero ya lo he superado. He tenido mucho apoyo. Entonces, hace 2 años voy a nacer y vámonos para adelante. Entonces, ahora viene Jasmine. Jasmine, you want to talk? Yes, I'll go ahead and I'll talk. Is there a preference in English or Spanish? Español, Jasmine. Español, muy bien. Yo soy Jasmine. Yasmín. He estado poniendo mucha atención a lo que han estado mencionando y estoy muy de acuerdo en todo lo que he escuchado. Lamentablemente en mi vida personal he sufrido de violencia doméstica, como también como enfermera de sala de emergencia me ha tocado ver otros casos. Lamentablemente en nuestra cultura, nosotras como mujeres solemos sufrir mucho de violencia y pensar que por ser mujeres es nuestra obligación sufrir de estos abusos y con tal de mantener nuestra familia unida, en muchos casos callar. Al principio, antes de que violencia tocara mi vida como enfermera, yo miraba a otras mujeres y decía, ¿por qué se permiten que se les trate de esta manera? Que no se tienen amor propio. No podía entender por qué permitían que se les hiciera creer que no tenían valor como personas ni como mujer.
No fue hasta que me sucedió a mí que pude entender y ponerme en los zapatos de otras mujeres. La violencia puede suceder en mujeres educadas como las que no son educadas, como las mujeres de un estatus económico bajo, como a las personas de un estatus mediante, hasta las mujeres ricas. Entonces, en mi caso, no soy rica, pero sí fui educada, fui a la universidad, estudié psicología, al último me quedé como enfermera. Entonces, a mí lo que me afectó mucho fue no la falta de educación sobre el tema, ni mucho menos entender la psicología. Lo que a mí más me dolió y me hizo despertar es que si yo lo miré antes de que me pasara a mí, cómo fue que con el estudio de la psicología yo entendía lo que me estaba pasando, pero aún así me sentía con las manos atadas y permití abuso por 15 años. Él fue mi esposo por 15 años, tuvimos 5 hijos juntos. Muchas veces el abuso fue tras las paredes, nadie se enteraba, mis hijos estaban en sus cuartos. Cuando yo intenté separarme de él, quizás porque no hablé mucho del tema o no me sentía confortable desahogarme, mucha gente no entendía. Entonces es allí donde nuestra cultura a veces como mujeres necesitamos apoyarnos una a la otra. Yo en un debido momento no me sentí apoyada y fue la razón por la cual regresé con él. Aún teniendo un trabajo excelente donde yo pudiera haberme sostenido y mis hijos yo sola, pero aún así, con todas las herramientas para poder salir adelante, me sentí obligada a regresar. No fue hasta que en la última ocasión el abuso fue demasiado donde casi me mata. Me fracturó un brazo, me dejó la cara con un ojo dañado. Es algo muy doloroso. Ahora lo puedo platicar y no llorar, pero eso me hizo despertar, me hizo creer que yo valgo mucho como persona y que mis hijos en esta ocasión lamentablemente vieron ese abuso y yo entendí que tenía que salir de esa situación porque el abuso iba incrementando a algo más severo y si yo no salía de esa situación posiblemente mis hijos me iban a tener que enterrar. Hay muchas cosas que nosotras como mujeres debemos de ver como motivación y lamentablemente no las vemos. Muchos motivos, hay muchos temores que nos dicen lo contrario, pero acudiendo a las personas correctas, al grupo como este que nos puede educar a todas, sí se puede salir adelante. No importa que no tengan un trabajo que pague mucho dinero, no importa que se sientan que les falta el apoyo en sus familias, siempre hay apoyo profesional en todos los ángulos. Es cuestión de solamente tomar la decisión adecuada de amarnos uno mismo, de querernos nosotras y darnos a respetar, porque si no nos queremos nosotras y no nos respetamos nosotras, nadie más lo va a hacer. Jasmine, muchas gracias. Caro, muchas gracias, porque se requiere de mucho valor para hablar sobre este tema, hablarlo en público, pero estoy segura que muchas personas se van a identificar con esa situación. Y esto ayuda a que la gente piense que no está sola, que muchas personas pasan por lo mismo, que hay recursos y lo mejor es que aunque sea doloroso, hay una salida. Hay siempre una salida. Nosotros en Latino Health Access queremos ser una opción para ustedes, para las personas que ustedes conozcan que puedan estar en esa situación.
les agradezco mucho haber compartido su historia. Ana. Muchas gracias. Voy a seguir con Vicky. Tiene su mano levantada. Sí, gracias por darme la palabra. Yo tengo una pregunta. Si la violencia viene en este caso de una persona que es agresor, pero tiene varios diagnósticos, él por tener varios diagnósticos lo disculpa de que se considere violencia. Okay. Gracias, Vicky, Jasmine, por la intervención. Voy a empezar con la pregunta de Vicky. Las personas pueden tener 1001 diagnósticos, pueden sufrir de situaciones discapacitantes, ¿no? Situaciones donde ellos no se pueden valer por sí mismos, donde tengan que estar en una silla de ruedas, pueden tener otro tipo de diagnósticos como enfermedades mentales como esquizofrenia, depresión, pero eso no los excusa para ser violentos, ¿sí? La violencia es algo que se aprende y que, como Jasmine lo mencionó, se fomenta, se incentiva en nuestras sociedades, ¿sí? Lamentablemente, la mayor parte de los casos, pues, de hombres contra mujeres, pero eso no te excusa, el tener un diagnóstico no te excusa para ser violento. De hecho, el tener un diagnóstico te debería volver más empático y más sensible con el sufrimiento de las demás personas, porque si yo estoy sufriendo, puedo reconocer más fácilmente el sufrimiento en otra persona, ¿no? Entonces, eso no tiene una cosa que ver con la otra, para la respuesta para Vicky. Para Jasmine, Jasmine, lo que dijiste a todos nos llegó al corazón. Eres la voz de muchas de nuestras participantes. Como lo dije, el agresor puede ser una persona sumamente exitosa, financieramente, profesionalmente. Como en el caso de Jasmine, la víctima también puede ser una persona sumamente exitosa, puede ser una gran madre, una gran profesional, tener toda la estabilidad económica. Y hay algo que Jasmine mencionó. Ella estaba en la emergencia de la sala de emergencia del hospital y ella veía a las mujeres llegar golpeadas por el agresor y ella se preguntaba cómo, ¿sí? Y lo que yo quiero aquí que se lleven es que nosotros vemos nada más un lado de la violencia, ¿sí? Cuando estamos en los hospitales vemos nada más el resultado final, el producto final, vemos a la mujer golpeada. Lo que nosotros no estamos viendo y donde nosotros no estamos viviendo es dentro de esa habitación donde estaba Jasmine y su esposo, en la cocina de la casa de Jasmine y su esposo, ¿sí? La continua exposición y el acompañamiento de un agresor, el tener a alguien a tu lado que todo el tiempo te esté diciendo no vales, no puedes, no lo vas a lograr y esto es lo que tú te mereces, ¿sí? Y eres la culpable de todo esto que te está pasando y no hay salida. Recuérdense que el agresor es una persona astuta, ¿sí? Cuando hablemos de agresión física decimos es algo que se hace con intención. Cuando hablamos de acecho es algo que se hace con intención. Cuando hablamos de agresión psicológica es algo que se hace con intención. Entonces el tener el corazón grande y la mente despejada para entender que si algo duró, o sea, si el proceso de una persona de caer en manos de un agresor es algo que el agresor se toma tiempo para moldar a la víctima como él quiere, ¿cómo nosotros vamos a esperar que la víctima salga y salte de allí en un 2x3? Solamente porque tú le digas, esto es lo que tienes que hacer. Como que si tú fueras el director de una orquesta y ella tiene simplemente que cumplir tus órdenes. Como que si tú fueras el coronel y esa persona fuera el soldado. Entonces, esos estilos de dirección y de esto es lo que tú tienes que hacer no va a funcionar nunca con un participante que tenga violencia doméstica, porque así como le llevó tiempo al agresor llevarla a ese punto donde la vuelve en contra de su propio ser, así también nos va a llevar tiempo a nosotros de sacarlo de esa situación, ¿sí? Y seguimos con la próxima pregunta. Ok, muy bien. Aquí tengo que la próxima pregunta, saltamos una, pero iba a ser de Irma Macías. Ok. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Irma Macías. Yo trabajo como promotora para el Departamento de Salud Emocional.
Hemos recibido casos de víctimas que han llegado al hospital y los doctores sorprendidos les han preguntado si los han atropellado un camión o las han asaltado para robarles, pero ha sido su pareja. ¿Qué se considera violencia física? ¿Tiene que la víctima quedar inconsciente o terriblemente lesionada para hacer violencia? Gracias, Irma. No, al igual de como lo hablamos antes, hay grados de violencia, ¿sí? Entonces, violencia puede empezar simplemente con un jalón de cabello, ¿sí? Porque él sabe que si le jala el cabello, nadie se va a dar cuenta de que le jaló el cabello, ¿sí? Él sabe de que si le golpea, le puede dejar un moretón y entonces la gente va a empezar a preguntar. Entonces va a pegar, pero no va a pegar en zonas visibles, ¿sí? Va a pegar en zonas donde ella se la pueda cubrir con la ropa o le va a exigir que se la cubra con la ropa. Entonces hay muchos grados de violencia física. Violencia física puede ser que la agarre por los hombros y la estruje y le diga es que no sirves para nada y la sacuda totalmente, ¿sí? Violencia física puede ser que ella esté cocinando y le diga, pero yo no quiero comerme esto y la jale y la tira al piso, ¿sí? Violencia física puede ser de que él vaya saliendo del baño y ella esté en el medio y dice, ¿por qué te pones en el medio? Y le empuje, ¿sí? Entonces, no solamente son golpes que la va a dejar a ella totalmente inconsciente o golpes que van a necesitar que ella vaya al hospital y atención médica. Entonces, ese es el problema que también tenemos, que muchos de los casos de violencia doméstica no se van nadie se va a dar cuenta porque no llegó al hospital, no, o sea, no la dejó tan grave como para llegar al hospital. Pero entonces volvemos a lo que habíamos hablado de la violencia psicológica. Si esa persona te está diciendo, te voy a pegar y la próxima vez que te pegue te voy a matar, y cuando el agresor empieza a pegarle a esa víctima, la víctima lo que tiene en su cabeza es, él me dijo que la próxima vez que me iba a pegar, me iba a matar. Entonces, ¿será esta vez la última vez? ¿Será esta vez la última vez que yo esté viva? ¿Me va a matar ahorita de lo agresivo que está? Entonces, llega un momento que los golpes físicos, la persona se puede acostumbrar, ¿no? Puede ser un golpe leve, pero ese golpe duele tanto como un golpe que puede dejarle inconsciente, porque es ese daño emocional y esa lesión emocional que le está causando. Entonces, no necesariamente tiene que llegar al hospital, Irma, para ser considerado violencia física. Y uno de los problemas que tuvimos y que seguimos teniendo ahorita durante la pandemia es que el agresor, recuérdense algo, el agresor lo que busca es aislar a la persona, ¿sí? Y a veces ese aislamiento es un aislamiento geográfico, o sea, de que si la persona vivía aquí en Santa Ana y él sabe que toda la familia está en Santa Ana, se muda a Norco, se muda a un sitio sumamente lejos para tenerla allí aislada y poder violentarla, ¿no? Entonces, con la pandemia lo que está pasando es que como las familias no se frecuentan tanto y todo el mundo está aislado uno del otro, no hay testigos, no hay nadie que te diga, oye, esta señora como que le está pasando algo, oye, a este señor como que no luce bien, no está comiendo bien, siempre tiene moretones. Entonces, no tenemos esos vigilantes que nos ayuden. Gracias, Rocío. De nada. Siempre básicamente se ha sabido que el hombre tiene mucho más fuerza física que la mujer. Y hay agresores, pues están muy bien, han buscado mucha información, están muy bien instruidos en cuanto a cómo golpear sin dejar huellas físicas, ¿verdad? Hay paños en el puño para dar los golpes, los ponen almohadas a donde van a golpear para que no quede ninguna señal, o le alan el pelo. También en el pelo es difícil demostrar que uno le alaron el pelo, ¿verdad? Y muchas veces también este tipo de casos, como no tienen pruebas, no hay evidencia, tienen miedo de llegar a confrontar un caso como este donde no tengo pruebas. ¿Qué va a pasar conmigo? El sistema no me va a escuchar, no me van a creer, voy a quedar mal. ¿Cómo estas personas pueden pedir ayuda? Recordemos que la violencia tiene muchísimas caras y tenemos que saber que la víctima muchas de las veces no reporta porque en su mente la violencia la conoce como golpes. ¿Y cómo va a ir a reportar algo que el agresor no le deja golpes? Porque ya lo han dicho, hay veces que golpean verbal,
emocional, entonces no quedan golpes y las víctimas no lo pueden reportar porque no creen que les van a tomar en cuenta. Y la violencia psicológica, social, económica, es control. Sí, Katy, y eso es uno de los mitos que tenemos que eliminar, ¿sí? Las víctimas de violencia doméstica dicen, ¿cómo yo voy a hacer un reporte a la policía? ¿Cómo yo voy a llegar frente a un juez si yo no tengo ni un solo moretón? Como dice Noraima, si es lo que me pega es con un paño en el puño y no me deja marcas. Cuando uno habla con una víctima de violencia doméstica, como dices tú, Katy, uno ve ese control, ¿sí? Uno le interroga y ve esas señales donde uno dice, ok, esto es violencia sin necesidad de que la señora tenga un ojo negro e hinchado o esté moreteada por todo el cuerpo, ¿no? Hay signos de violencia doméstica, como lo dijimos, signos de control psicológico, signos de control financiero, signos de control geográfico, la muda para otro sitio, no la dejan manejar las cuentas, no tiene un celular, no tiene amigos, no habla desde hace tiempo con la familia porque no la deja. Entonces, lo que hace, como está diciendo Loretta, el círculo se hace cada vez más pequeño, ¿no? Porque es eso, Katy, es lo que tú dices, es control. Entonces, lo que busca el agresor es intencionalmente manipularte para tenerte bajo su control. ¿Sí? Gracias, Rosy. Vamos a seguir con la pregunta de Caro y luego Mercedes. Ok, sí, estaba haciendo un bote de comprensión con todo lo que se había hablado. Sí hay manera de reportar la violencia, ¿verdad? Como se había comunicado antes, aunque seas tu pareja y no quieres tener relaciones sexuales y él te forza, tú puedes tener una manera de hacerlo. Tienes que ir a un hospital y decir, y ellos te van a hacer una prueba, ¿verdad? El hecho de que estés casada no tiene que decir que está bien que tienes que estar con esta persona, ¿verdad? El hecho de que estés casada no tiene que decir que estás aguantando eso. Pasé por eso por muchos años, entonces se los estoy compartiendo ahora, ¿verdad? Pero sí hay manera de hacerlo. Solamente no hay preguntas tontas. Somos tontos. Yo fui tonta, no pregunto, ¿verdad? Pero de hoy lo sé. Entonces sí hay manera. Solamente es preguntar cómo podemos beneficiarnos, no beneficiarnos, simplemente tener la ayuda que necesitamos o tener la ayuda para salir de esto, ¿verdad? Y ahí está por ahí mi sobrina y le doy las gracias por haber compartido lo de ella, ¿verdad? Es todo por hoy. Aquí la sigo escuchando. Gracias, Caro. No la escucho. Ok, vamos a seguir con Mercedes. Sí, también quería comentar que tuve un participante que él estaba sufriendo violencia doméstica por su esposa. Y el señor pues estaba muy desesperado y me contaba que su esposa le gritaba y le decía cosas que no sirves para nada, siempre lo agredía, y el señor, por no pelear, pues a veces se salía, pero me decía, ya estoy desesperado, no me quiero ir porque tengo a mis hijos, pero a veces, pues me pongo a llorar y pues sí siento en realidad que soy una inútil, y sí, pues él afortunadamente se animó a buscar ayuda, pero sí ya tenía varios años así. Y pues también le puede pasar a hombres y pues lo importante es que pidan ayuda.
Muchas gracias, Meche, sí. Le puede pasar a hombres, ¿sí? Y aquí voy a hacer algo muy breve sobre el comentario que hiciste, que el Señor dice, me da miedo con mis hijos, ¿sí? Entonces ahora les voy a traer lo que dice la ciencia con el miedo hacia los niños, ¿sí? La ciencia ha demostrado que sin hablar de violencia doméstica, hablemos de María y Juan, que se casaron, tuvieron 3 niños y por X diferencia se deciden separar y empiezan un proceso de divorcio. Juan y María nunca se golpeaban, no había violencia, era una pareja normal. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando los niños, el mito que hay en la sociedad es que cuando una pareja se separa, los niños sufren, ¿sí? Y los niños van a quedar traumatizados. Lo que dice la ciencia es que si ese divorcio es tumultuoso, o sea, si los papás no se ponen de acuerdo y empiezan a pelear, allí es cuando los niños sufren y tienen los cambios en el cerebro de los cerebros de un niño expuesto al trauma, ¿sí? Si esos papás, si Juan y María se separan y llevan la fiesta en paz, ¿sí? Se pueden pelear por el dinero del carro, el dinero de la casa y todo lo demás, pero se pelean fuera sin que los niños se den cuenta de que son diferencias económicas que tienen que solventar. Y ellos llegan a un acuerdo sobre la custodia y todo se va en paz. Esos niños crecen igual que los niños de parejas que duran 25, 30 años casados. No hay diferencia. Entonces, ¿por qué traigo ese comentario? Porque si la razón por la cual la víctima se queda es para proteger a los niños, en realidad está haciendo todo lo contrario. Al ella quedarse en un ambiente donde los niños vean cómo el papá nada más le habla y le dice de que eres basura, de que no sirves para nada, sin que haya golpes, ya esos niños entran también en ese círculo de violencia y aprenden que esa es la forma en la cual uno tiene que relacionarse con los demás, o sea, bajo la intimidación, bajo el miedo, y ese cerebro de ese niño empieza a tener los mismos cambios que tiene el cerebro de un niño que está en guerra, como por ejemplo ahorita Ucrania y Rusia. Entonces, esos cerebros se dañan por ese niño vivir 15 años, 20 años bajo un sistema de violencia, ¿no? Por el agresor. Entonces, cuando tengan participantes y el participante diga, me quedo por mis hijos, ustedes le van a decir, por ese niño es el que se va a salir, porque ese niño necesita un espacio seguro. No importa si ese espacio seguro es una sola habitación y no es la casa grandota donde viven. Si ese espacio está sin estar intoxicado por violencia, ese niño va a prosperar, ese niño va a ser una persona con todos los recursos para salir adelante. Pero si ese niño sigue quedándose en el ambiente de violencia, puede que en algún momento incluso él se convierta en un ayudante del agresor, ¿sí? Del que le está haciendo daño a la mamá, o también se convierta en un futuro en un agresor para su esposa cuando tenga sus relaciones, ¿no? Entonces, eso allí por el comentario de Mercedes, ¿sí? Gracias, y podemos Rosy. ir con la próxima. De nada. Veo que tiene Alejandra la mano levantada. Podemos ir con su comentario y lo vamos a seguir con la próxima pregunta de Diana. Ok. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra García. Y un poquito también agregar, cuando estaban platicando acerca de cómo empieza la violencia, ¿verdad? También existe un violentómetro, pienso que algunas de ustedes lo conocen. También empieza con bromas hirientes, chantajes, ¿no? Y vemos este violentómetro que termina, como dijo una de las participantes, con la muerte, ¿verdad? Y afortunadamente, pues hay lugares donde pueden las víctimas solicitar este tipo de ayuda. Uno de esos lugares es Latino Health Access, donde las pueden apoyar, porque sí, verdaderamente es cierto que una víctima se cierra, ¿no? O sea, se bloquea, tiene miedo, porque el agresor es la persona que siempre ha proveído todo lo necesario y ellas se sienten solas, no saben a dónde acudir, ¿no? También, como dijo mi compañera Carol, otra manera de poder reportar la violencia, porque si bien es cierto, los agresores no solamente usan la violencia física, también la violencia emocional, verbal, es a través de terapias, ¿verdad? Porque los terapistas están
son mandatorios a reportar cualquier tipo de violencia. Entonces, esa también sería una manera de poder reportar la violencia. Ellos mismos lo harían. Las escuelas lo vemos con los niños. Los niños son afectados porque a veces dicen las mujeres o los hombres, los niños están en un cuarto y no escuchan. No es cierto, sí lo escuchan. Los niños, aunque están en su cuarto, escuchan y tienen miedo. Y muchas veces estos niños también lo pueden, les puede afectar, obvio les afecta, pero también lo pueden platicar a un amiguito en la escuela. Entonces, es otra manera también y otros signos de que pues los niños están viviendo violencia doméstica. Y como dijo la doctora Rocío, precisamente por los hijos o por el hijo es que pues se tiene que tomar una decisión, ¿no? Para empezar, porque es verdad que los niños aprenden lo que ven. Entonces, si ven violencia en su familia, ellos piensan que eso es normal, porque son chiquitos y ellos aprenden lo que nosotros les enseñamos en casa. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Y sí, vamos a seguir con la pregunta de Diana, pero nomás quiero recordar a todos, son las 7:22 ahorita y nos faltan 3 más preguntas, entonces estamos moviéndonos. Gracias. Hola, buenas noches. No escucho a Diana. No, parece que tiene un problemita ahí con la internet. No se escucha. ¿Puedes leer Sí. la pregunta, Anita? Sí, yo la puedo leer, permítame un minuto. Ok. Muchas participantes no reconocen la violencia sexual porque creen que el tener sexo, el tomarles sexualmente es el derecho de su esposo o de su pareja. ¿Qué se considera violencia sexual? Ok, gracias, Ana. Sí, mira, como lo decía Carol, me gustó eso que dijo Carol de que como es la esposa, ¿no? O es la pareja, que ya es una pareja reconocida frente a toda la familia, o un concubinato, aunque no exista algo legal, entonces las personas creen que pues se tiene que tener sexo en el momento en que te lo pida tu pareja simplemente por ser tu pareja, ¿no? Entonces con el sexo y la violencia sexual, nosotros definimos esa violencia sexual como cuando a ti te forzan, ¿sí? A mantener un acto sexual o parcialmente, ¿sí? Sin que se llegue a completar, pero que nunca existe tu consentimiento, ya sea porque tú estás consciente y no quieres dar el consentimiento y te forzan, o porque tú estás inconsciente o no estás en una situación en que puedas dar tu consentimiento, como por ejemplo alguien que quiere tener sexo contigo, pero tú estás alcoholizada, ¿no? O tú estás bajo el efecto de droga, sea o no sea de que tú fuiste la que decidiste tomarte 5 tequilas y te embriagaste y entonces ahora quieren tener sexo contigo. No importa si fue que el tequila te lo tomaste tú o la droga te la pusieron en un vaso sin tú estar consciente, ¿sí? Sin tú saberlo, ¿no? Sea como sea, cuando un acto sexual se forza y no hay consentimiento, eso es violencia sexual, ¿sí? Entonces hay que verlo en 2 formas. Está como el acto sexual como nosotros lo conocemos, como es la penetración genital y todo esto, y está la otra parte donde no hay un contacto sexual como tal, que es como por ejemplo de que ustedes estén en el trabajo y alguien llegue y le roce un seno o por ejemplo cuando hay agresores que digamos es el padrastro de este niño y se sienta junto con el niño de 8 años y lo expone a ver pornografía, entonces eso también es violencia sexual. Entonces la violencia sexual tiene muchos tintes, ¿no? Y también hay una violencia que casi no se habla, que es la violencia donde forzan al hombre a penetrar, ¿no? O él logra penetrar o lo exponen para que lo haga. Entonces, eso también sucede. Las estadísticas dicen que la mayoría de los abusadores sexuales de hombres son hombres, ¿sí?
la mayoría de los agresores físicos de hombres son hombres, y en lo único donde cambian las estadísticas es cuando te dicen que el que hace el acecho, el stalking. Entonces, la mitad de los que le hacen acecho, los que acechan a los hombres son mujeres, y la otra mitad son hombres, ¿no? Pero la violencia física y la violencia sexual generalmente es de un hombre para otro hombre. Entonces está también esta parte de forzarlo a penetrar, ¿no? Entonces, básicamente eso es todo un poco de lo de violencia sexual, pero no importa si ese es tu pareja de 20 años, si este es tu novio de hace 3 meses, el sexo solamente se tiene cuando hay consentimiento, ¿sí? Si no hay consentimiento, eso es violencia sexual. No importa si hubo completamente penetración o si nada más fue que tocaron en partes privadas, siempre que no haya consentimiento, eso es violencia sexual. Me gusta mucho lo que está mencionando doctora Rocío, porque estás hablando de la violencia en hombres y mujeres. Y se piensa que como la mujer no puede penetrar, pues no puede ejercer violencia hacia un hombre. Pero ya me encantó que lo hayas mencionado, porque es esa parte y lo difícil que es demostrarlo, que es violencia sexual hacia el hombre. Aunque, como lo dijiste, aunque tengas una convivencia ya de muchísimos años, es una forma más difícil de demostrarlo, y se torna más gris, más oscuro eso. Gracias, doctora, por mencionar eso. Gracias. Vamos a seguir con la pregunta de Reina. Hola, buenas tardes, doctora Rocío. Mi pregunta es, hemos tenido participantes que luego de recibir una golpiza no quieren dejar al agresor porque les dicen: estoy arrepentido, perdóname, voy a cambiar, no puedo vivir sin ti y no lo vuelvo a ver. Pero se repite tantas veces que ellas no saben creer. ¿Qué consejo daría para esto? Ok, Reina, sí. Y eso se pueden identificar muchas mujeres que han sido expuestas a violencia, ¿no? Viene esta parte, este momento donde ocurre la violencia, ¿sí? Generalmente cuando hablamos de ese episodio es violencia física, ¿no? Donde le cae a golpes, ella queda muy lesionada, y luego de eso él muestra un arrepentimiento muy, muy creíble, ¿sí? Y no solamente es el arrepentimiento, sino el montón de promesas que empieza a hacer, las promesas de voy a cambiar, de que hay un futuro mejor, y empiezan las expresiones de cariño, ¿no? La llena de flores, la lleva de viajes, la saca a comer, le trae regalos a los niños, le compra ropa a los niños, la lleva a una parrillada cuando normalmente la tenía era aislada, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce como la etapa de luna de miel, porque en ese momento él lo que está buscando es que ella, o sea, él sabe de que ella está al punto de quiebre, el punto donde ella puede dudar de que, oye, esto no me parece normal, ¿será que esto es normal? Entonces, él llega y la vuelve a enamorar de alguna forma, ¿no? Y la mujer, pues, cae en ese momento, y cae, aunque nos duela aceptarlo. Hay dos cosas que la llevan a creer en parte de eso, ¿no? Una de estas es el amor, aunque ustedes dicen, oye, pero ¿y eso es amor? Sí, es amor. El desbalance que hay en la violencia doméstica es que el amor hacia una persona, hacia el agresor, se vuelve mayor que el amor que nos tenemos a nosotras mismas. Entonces, cuando hay ese desbalance entre cómo me amo yo y cómo amo al otro, y ganas el amor al otro, entonces te pones a disposición del agresor, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que se llama la luna de miel, y él juega con el amor que él sabe que la víctima le tiene, con el miedo que ella tiene y con las esperanzas, porque todo el mundo espera que el objeto de su amor realmente cambie y realmente sea todas las promesas que él le está llenando en el oído, ¿no? Entonces, en este momento es uno de los momentos más álgidos para ayudar a que ella salga de esa etapa de violencia,
pero también es el momento donde es más difícil porque él está jugando todas sus cartas, él te está poniendo todas las cartas en la mesa y él dice, ella no se va a ir porque yo voy a enamorarla de nuevo, ¿no? Entonces es la etapa de luna de miel, y mi consejo sería que no le creas, ¿no? Porque, y esa es la parte que casi no, siempre hablamos de la víctima, pero nunca hablamos del agresor. El agresor es una persona que tiene problemas, ¿sí? Y para tú sanar los problemas necesitas trabajar en ellos. Y para que una persona cambie, lo primero que se necesita es voluntad. Y el agresor no tiene la voluntad para cambiar. Cualquier problema que tú tengas, si tú tienes depresión o tienes ansiedad y quieres ir a un terapeuta, tú solamente vas a funcionar si tienes la voluntad para cambiar. Y el agresor no tiene la voluntad para cambiar. Incluso si el agresor ya está en terapias de pareja, ya está en terapias de manejo de la ira, ya está en terapias contra agresión, él está en un proceso de cambio, él no ha cambiado y tú necesitas a un hombre cambiado, no necesitas un hombre que esté en el proceso del cambio. Entonces mi consejo sería que no le vuelvas a creer, que no le creas desde el primer momento en que lo dice y que salgas de esa relación. Gracias, Rosy. Tengo otra pequeña pregunta, ¿la puedo hacer? Sí. Bueno, debido a lo que estamos hablando, yo quiero saber si hay una fuga, algún tipo de esperanza o qué hacer, por dónde empezar cuando hay muchas participantes. En este caso también fue personalmente cuando lo quiero desaprender lo aprendido. Quiero desaprender a que es normal, porque yo miré tanta violencia doméstica con mis padres que yo crecí creyendo que eso era normal, que una mujer eso debe de pasar con un hombre y que el amor de alguna manera de esos así se demuestra. ¿Hay por dónde empezar a deshebrar la madeja de todo esto? Porque después de que yo fui creciendo, me casé de 15 años y no sufrí tanto violencia física, pero sí violencia mental. Entonces, fui creciendo y obviamente fueron agregándose más traumas, más cosas emociones a mi vida. Entonces llegó un momento donde yo me sentí perdida y dije, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Dónde tengo, con quién tengo que acudir? Entonces, ahí he escuchado, ahora que trabajo, también soy promotora de Latino y aparte pertenezco a un grupo de autoayuda. Hay muchas mujeres que como yo se preguntan por dónde puedo empezar. ¿Hay una esperanza de que yo ya ahorita en mi vida adulta pueda desaprender lo aprendido? Reina, perdón por la interrupción. Qué pregunta tan interesante la tuya. Este es el parteaguas, es lo que todas las víctimas se cuestionan. Quiero avisarles que ya nos pasamos 4 minutos y me interesa mucho que se responda o que se dé una de las muchas respuestas seguramente al cuestionamiento de Reina. Y tenemos 2 preguntas más. Quiero preguntarles si nos dan permiso de extendernos 10 minutos más. Levanten su manita si estamos de acuerdo en que sí. Perfecto. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Reina, por la pregunta. Adelante, doctor. Sí, bueno, en realidad nuestra experiencia como promotoras en esto de acompañar a las víctimas por tantos años, pues nos ha enseñado muchas cosas en estos procesos. Es mucho más fácil caminar en estos caminos que no son nada conocidos para nuestra comunidad, que no son fáciles, son gestiones legales
definitivamente caminarlos acompañadas que solas o acompañados que solos. Entonces, lo importante es que la víctima llegue a entender que tiene que buscar un camino que realmente la salve de esta situación, que le dé un cambio tanto a ella como a sus hijos y que le pueda proteger a ella también a sus hijos de todo este peligro. Y pues está Latino Health Access, que básicamente estamos aquí en el centro de Santa Ana y recibimos las personas que necesiten este tipo de ayuda, donde las podemos acompañar. Ir a la corte no es un proceso fácil, las cortes son bastante intimidantes. Contar mi historia en frente de un hombre que no me conoce, mostrar pruebas de que yo realmente viví una violencia junto a esta otra persona que fue mi pareja, no es así como que lo más grato del mundo, pero si tenemos ese apoyo emocional, si tenemos ese apoyo al lado que nos está diciendo, tranquila, no te preocupes, tienes que hablar, tienes que decirlo, ese coaching al lado, en ese acompañamiento, definitivamente es mucho más fácil, mucho más fácil. Y pues a la hora de conseguir recursos, también las promotoras pueden dar acceso a los recursos que el condado ofrece legalmente para dar apoyo. Eso. Gracias, Noraima. Okay. Sí. Yo voy a señalar algo rapidito, Reina, que me gustó mucho de lo que dijiste, porque tu pregunta es, ¿hay esperanza? Y yo quiero decirte que en Estados Unidos hay 300 millones de habitantes, ¿sí? La señora o el señor que está sufriendo violencia doméstica está sufriendo por una sola persona de esos 300 millones de habitantes. Entonces sí hay esperanza. Lo que pasa es que el agresor es tan bueno y te hace creer que el mundo es solamente él. Y te vende la idea del mundo que él quiere que tú veas. Entonces sí hay esperanza. Y la esperanza empieza en el momento en que tú te sales de esa relación. Y muchas personas creen de que, bueno, lo voy a hacer cuando se me pase el miedo, cuando tenga la valentía para. No, las cosas se hacen aún con miedo. Porque el miedo, y muchas de las víctimas de violencia doméstica te lo van a decir, el miedo no se va hasta incluso muchos años después, ¿sí? Porque siempre te queda ese sentimiento de que puede volver por mí, me está persiguiendo, en algún momento se va a aparecer, en algún momento va a venir a quitarme los niños, ¿sí? Entonces, la esperanza sigue y lo primero que tienes que hacer es salirte de ese ambiente, ¿sí? Entonces, la pregunta es ¿cómo me salgo? ¿No? Y eso creo que es una de las preguntas que me tienen más adelante, pero solamente mantén en cuenta eso. Hay 300 millones de habitantes en Estados Unidos, uno solo es el que te está diciendo que no vales, ¿sí? Y los 299,000 restantes que hay, te estamos diciendo de que sí se puede, porque sabemos que sí se puede, es la opinión de una sola contra el resto del mundo. Entonces, no creerle esa versión del mundo que él te está tratando de vender y salirte de allí. En el momento de que tú lo dejes de tener a él aquí en el oído, ¿sí? Y sus puños en tu cara, entonces tú empiezas a verte a ti misma y empiezas a aparecer nuevamente en el espejo. ¿Sí? Gracias, Rosy. Oh, sorry, Noraima. Conociendo que también legalmente no estamos obligados a permanecer dentro de una relación. Yo no estoy gritando porque estoy en una terapia, ¿oíste? Pero definitivamente este país, las leyes son diferentes y nos dan la opción de que si yo decido no estar más dentro de esta relación de pareja porque no soy feliz o porque la situación es que hay demasiada violencia, yo estoy en todo mi derecho de salir de esa relación legalmente. Así que eso es algo bien importante que tiene que conocer la comunidad. Gracias, Noraima. Sí sé que Alejandra tenía una pregunta, pero sí sé que estamos cubriendo mucho de ese tema. No sé si ya contestaron su pregunta, Alejandra. Parte lo estaba contestando la doctora, nada más era saber cómo una víctima podría caminar segura para salir de la violencia. Sí, Alex, hay muchas cosas, ¿no? de salir, pero básicamente vamos a centrarnos primero en las necesidades básicas, ¿no? Que es dónde duermo, dónde como y dónde voy a trabajar. O sea, cómo va a llegar el dinero a mi casa, ¿sí? Entonces, tenemos que buscar cubrir esas necesidades. Por ejemplo, hay opciones de shelters, ¿sí? De sitios donde la mujer puede ir, incluso con los niños, a dormir,
¿sí? Entonces las pueden tener allí mientras ella transiciona a un sitio más estable. Si no hay un shelter, entonces ¿quién de mi círculo de amigos que ya se quedó chiquitito, como decía Loreta, puede abrigarme y puede tenerme allí un par de noches mientras yo consigo las formas de ganarme la vida, ¿sí? Luego, ¿qué voy a comer? Entonces hay instituciones como Latinos Health Access, que nosotros todos los viernes tenemos un banco de comida y usted llega allá, nos toca la puerta y mire, estoy pasando por esta situación y nosotros nos comprometemos a que cada semana usted tenga la caja de comida, ¿sí? Pero tienes que solucionar qué vas a comer y qué van a comer los niños, ¿sí? Y luego el trabajo, ¿sí? Si pues nunca pudiste hacer algo de trabajo, entonces hay que empezar a buscar dónde me pueden dar trabajo. Entonces eso por las necesidades básicas, ¿no? Pero nosotros tenemos algo que le decimos el plan de escape, ¿no? Y el plan de escape significa de que tú no vas a transicionar esa nueva vida de un día para otro y a lo loco, ¿no? Hay que ser también inteligente como es el agresor. Entonces, ¿dónde está tu documentación? ¿Dónde está tu ID? ¿Dónde está tu partida de tu acta de nacimiento? ¿Dónde están todos los documentos legales que son importantes para ti y para el niño? Los carnets de vacunación. ¿Dónde están los documentos médicos? ¿Dónde están los títulos de propiedad que tienes? Los títulos del carro, las cuentas del banco. ¿Tienes una cuenta del banco? ¿Dónde está tu tarjeta de seguro social? ¿Sí? Entonces toda esa información la debes de tener y escondidito también debes hacer un morral, así un backpack, como lo que dicen que cuando dicen aquí que puede temblar en California, que hay que tener todo allí preparado. Tenlo preparado. Tienes allí un par de panties, toallas sanitarias, tienes ropa, un poquito de ropa para ti, un poquito de ropa para los niños. No te preocupes tanto por la ropa porque la ropa se puede conseguir en ciertos centros. O sea, si llegas a un sitio como Latinos Health, te podemos conectar con alguien para que te dé ropa, ¿sí? Entonces, debes de tener un plan de escape, o sea, una ruta de que tú sepas, yo puedo agarrar este backpack, puedo agarrar estos documentos e irme a casa de fulanita de tal, o irme a este shelter. ¿Y quién te puede ayudar con eso? La gente de Latinos Health Access. Latinos Health Access, y si nosotros en ese momento no tenemos recursos, tenemos una red de recursos donde te podemos contactar y te podemos decir qué tienes que decir en el shelter para que te dejen pasar, cuántos días te pueden tener, qué shelters están disponibles, quién te puede donar ropa. Entre nosotras mismas te conseguimos a veces ropa, qué documentos son importantes que metas allí y te puedes sentar con nosotras a tener una conversación para que te guiemos mejor. Pero básicamente ese plan de escape, esa ruta por donde tú dices, por aquí me voy a ir, no importa que no sepas qué vas a hacer dentro de 2 o 3 semanas siguientes, ¿sí? Porque el miedo, la angustia en la que tú estás ahorita, no te deja pensar. Porque eso es lo que hace la ansiedad, eso es lo que hace la angustia. La angustia te pone el cerebro así angosto y no deja que nada entre. Entonces solamente enfócate en el plan de escape, busca ayuda como la de Latinos Health Access y de allí en adelante poco a poco tu vida la vuelves a recobrar. Gracias, Rosy, por su respuesta. Ya vamos a la última pregunta de la noche. Los que tienen la mano levantada, por favor, pónganlos en el chat y los vamos a asegurar de contestar sus preguntas. Pero la última pregunta es de María Cristina. Muchas gracias, Ana. Gracias por todo. Más que nada, la información está formidable, porque sí hay muchas personas que están necesitando ahorita el plan de escape, más que nada, ¿verdad? Pero mi pregunta es, si yo tengo una amiga o inclusive mi vecina, que está sufriendo de violencia doméstica, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Cómo le ayudo? Gracias, María Cristina. Mira, la primera palabra que debe aparecer en tu mente como amiga, ¿no? No eres promotora, no eres doctora, no eres terapista, no trabajas en un shelter. Tú dices, oye, yo no tengo capacidad de nada, ¿sí? Entonces, la primera palabra que debe aparecer en tu mente es compasión. Tú no estás allí para juzgar a tu amiga, ¿sí? Tú estás allí para tenerle compasión, para entender que ese es un proceso en el que ella cayó y que fue un proceso donde él fue cocinando todo, donde el agresor fue cocinando hasta volver a tu amiga irreconocible, tu amiga que era tan exitosa, tu amiga que era tan alegre, que se reía de todo, y mira a él cómo la marchitó. Entonces es un proceso, y en ese proceso lo que tú tienes es que tener compasión porque la amiga que tú conocías se está perdiendo porque él la está moldando a la imagen que él quiere que ella tenga de sí misma, ¿no? Y nos va a costar que ella
ya no vea eso como lo normal, ¿no? Entonces, compasión, el escuchar con compasión y sin juzgar, es una de las primeras habilidades que deberías utilizar si eres amiga de una persona. Lo segundo, si esa persona quiere escapar y depende financieramente, el dinero que trae a la casa lo trae ese señor o esa señora, entonces ayúdala buscándole un trabajo, ¿sí? Si ella tiene un trabajo, pero todo el dinero se lo quita y ella quiere guardar un dinerito bajo el colchón, que lo guarde bajo tu colchón, porque sabe que él la va a buscar y va a encontrarle todas las cosas, entonces que lo pueda guardar en tu casa. Si ella quiere escapar y necesita una cama donde dormir, un sofá donde dormir ella y sus niños, entonces ¿Puedes que hablar sea despacio, Tony? que sea tu sofá el donde ella se vaya a quedar, ¿sí? Si ella no sabe de los recursos y no tiene acceso a internet porque no tiene acceso a un celular, a una computadora, entonces que sea tu celular el que ella utilice para hacer la llamada, ¿sí? Nosotros tenemos líneas de atención de violencia doméstica que quizás no te dan todos los recursos, pero nada más te dan el hablar, ¿no? La terapia psicológica que es gratis y que te ayuda en esos momentos para calmar toda la ansiedad y todos esos pensamientos que te invaden en ese momento. Entonces, hay muchas formas de ayudar. Puedes ayudarlas a conectarlas con recursos como Latinos Health Access. Tú puedes ser el puente para presentarla con una promotora. Tú puedes ser quien le ayuda a conseguir un trabajo. Tú puedes ser la casa donde ella se quede. Entonces, hay muchas formas de ayudar, ¿sí? Tengo una pregunta en el chat que quiero agregarla. Me están preguntando sobre el noviazgo, ¿sí? En la violencia doméstica, los números de violencia doméstica empiezan, como lo dijo, acuérdense lo que nos dijo Reina, yo me casé a los 15 años. ¿Qué pasa mientras uno como mujer o como hombre, uno tiene de 15 a 25 años? Uno está madurando, uno no sabe ni siquiera quién es uno, el cuerpo de uno va cambiando. Entonces, en ese momento uno es más susceptible a un agresor, porque no era el momento para casarse, era el momento para disfrutar la adolescencia, para empezar la adultez, y no era el momento para casarse. Entonces las cifras dicen que un gran porcentaje de los americanos, los latinos, todos los que vivimos aquí, sufrimos la violencia doméstica es cuando tenemos menos de 25 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros no tenemos los mecanismos de adaptación o los mecanismos para responder ante un agresor. Entonces somos más vulnerables en ese momento, menos de los 25 años. Y como decimos, para el noviazgo, para el matrimonio, no importa la edad que tengas, el amor no debe doler. Y cuando el amor duele, cuando tú te estás preguntando por qué esto me duele y por qué me siento así y no te reconoces en esa relación, es porque ya esa relación no es para ti, ¿sí? Algo que quiero agregar rápidamente es que es muy importante que nosotros como comunidad, si estamos escuchando la voz de una mujer que necesita la ayuda o de un hombre que está exponiendo, que está viviendo una situación de violencia doméstica, no nos volvamos los jueces. No seamos parte de ese discurso dominante que dice, no, es que a ella le gusta estar ahí. Yo he hablado mucho con ella, pero ella no hace nada diferente. Es que definitivamente exagera. No seamos parte de ese discurso, seamos más bien parte del otro lado que dice, sabes que aquí estoy yo, te puedo escuchar. Y creo que juntas podemos buscar recursos para que consigas la salida a lo que estás viviendo. Quería agregar eso. Gracias, Noraima. Y tenemos una última pregunta en el Facebook, ¿cómo hacer para no creer? ¿Sí? Y esto es parte de la prevención, ¿no? Entonces, en la prevención, yo diría que empieces por saber que cualquier ser humano es valioso, ¿sí? Sin importar raza, sin importar nivel de educación o nivel económico. Y partiendo de eso, lo que se merece cualquier ser humano es que lo traten bien y que tengan amor, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, tú crees. En el momento en que tú crees que tú eres un ser valioso y que la forma como a ti te deben de tratar es una forma llena de amor y llena de respeto, en ese momento todo lo que salga de esa creencia que tú tienes, entonces lo vas a repeler, lo vas a rechazar porque vas a decir, no, estás loco, eso no es así, estás loca. Yo soy un ser valioso y a mí solamente se me trata con respeto y con amor, y de esa forma te vuelves impermeable, ¿no? A cualquier maltrato que venga. Entonces, parte
de la prevención que está haciendo el CDC, los CDC de Estados Unidos, lo que se está haciendo en cada red de escuelas y en cada high school, es simplemente enseñar a las personas qué es una relación saludable, ¿sí? Porque si, por ejemplo, Reina, que nos compartió su testimonio, ella hubiese tenido a alguien al frente en la escuela que le hubiese dicho, esto es una relación saludable, ella puede comparar. Y aunque hubiese estado expuesta, ella compara, ella dice, oye, pero en la escuela están diciendo de que esto es así. Pero en el mundo de Reina, como su mundo era tan chiquito, eso era lo que ella aprendía, ¿sí? Ese es su círculo social. Porque cuando uno es niño, ¿de quién uno aprende? De sus amiguitos y de sus papás, ¿sí? Eso es lo único que uno tiene a la disposición. Después que uno es adulto, es que uno ve y conoce el mundo. Entonces, para no creer, lo más importante es que entiendan cómo son las dinámicas de una relación sana. ¿Sí? Y que toda relación sana empieza con que tú te quieras a ti misma o a ti mismo y te valores y sepas que todo el mundo te tiene que tratar con respeto y con amor. ¿Sí? Entonces ya vamos a cerrar. Sí. ¿Puedo agregar la última? Ya me voy, ya. Sabes que ya tenemos que cerrar, Reinita. No sé si... La última, lo que está está bien. Vamos a continuar con el tema. Creo que se quedaron muchas cosas en el tintero. Creo que hay mucha necesidad de seguir escuchando y de abrir este espacio. Entonces, vamos a continuar con el tema, no la próxima semana, pero quizá la segunda semana de abril, en el jueves. Gracias por todas sus participaciones y por toda su inquietud. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Yo nomás quiero cerrar con que muchas de las promotoras han pasado por situaciones de violencia doméstica y nos han enseñado caminos para acompañar a otras víctimas y podemos conectarlas con recursos como shelters, grupos de apoyo, acompañamiento y terapia. Nuestra misión es hacer que se escuchen nuestras voces y crear una comunidad sana. No tienen que pasar esto solas. Latino Health Access tiene el departamento de bienestar emocional para acompañarte en tu proceso. Es un proceso muy doloroso, pero aquí estamos para ayudarte con los brazos abiertos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Entonces ya acabamos con este segmento. Nos vemos la próxima vez. Gracias. Muchas gracias. 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 Adiós. Gracias.